Saludos, mi nombre es Johnny Vladimir Izaza Giraldo, soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación con la Universidad Cuauhtémoc de México. En este caso, pues quiero hacer mi presentación. A manera de introducción, quiero hablarles de los tres autores referenciados o recomendados por nuestra docente y cómo estos, pues, trabajan alrededor de las teorías del aprendizaje con sus diferentes conceptos, pero teniendo en cuenta que todo busca llegar a un fin común y es ese aprendizaje que se genere de la manera más óptima en ese discente. Para comenzar es importante reconocer que el aprendizaje ha sido definido de múltiples formas a lo largo de la historia en el contexto educativo, ¿sí? Por su parte, Chung lo define como ese cambio duradero que se genera a partir de la experiencia que tiene el sujeto con su entorno, con ese otro. Por su parte, Minigo, o Carlino Minigo y Menem y Fener, perdón, lo definen como ese proceso de construcción activa, ¿sí? Y Gallardo y Camacho destacan ese carácter permanente y aplicable que tiene la educación. Bueno, con estos tres autores, pues quiero acompañar el desarrollo de esta propuesta, ¿sí? Aquí cabe una pregunta importante: ¿qué es en realidad el aprendizaje? Más allá, debemos tener en cuenta que el aprendizaje va mucho más allá de una simple acumulación de información, ¿sí? De una adquisición de un conocimiento eh, que tenga que ver con alguna área específica, ¿sí? Y se convierte más que todo en un proceso activo y social, ¿sí? No se trata solo de modificar conductas, sino de construir nuevos conocimientos y de permitirle a esa persona que a partir de su conocimiento se generen cambios perdurables en el tiempo y a su vez tengan la capacidad de implementar ese tipo de aprendizajes en contextos reales donde puedan ser solución de algún tema, de algún problema. Para esto pues tengo esta tabla y los tipos de aprendizaje, y hay un aprendizaje por descubrimiento que yo aquí asocio a Piaget con cuando menciona a ese niño explorador, ¿sí? Tengo el aprendizaje significativo de Ausubel, donde se habla de esos conocimientos previos que son tan importantes para enganchar nueva información y darle lógica y consecuencia a esta. El aprendizaje mecánico, que de alguna forma todos lo hemos experimentado porque hemos tenido que memorizar muchos códigos, muchas palabras, precisamente para poder hacer lo que hacemos constantemente. El aprendizaje por observación, que está muy amarrado al modelamiento, al aprendizaje vicario, y el aprendizaje por recepción, que es un tema contundente y en forma final. De las teorías del aprendizaje vistas, que son amplias, y con respecto a los tres documentos, yo me quedo con el constructivismo, con el cognitivismo, con el socioconstructivismo y con la teoría del procesamiento de la información. Pues creo que aquí se reúnen unos teóricos fuertes, como puede ser Paulo y Skinner con su condicionamiento clásico y operante, Piaget y Ausubel con su cognición, ¿cierto? Mucha donde ponderan fuertemente la cognición. Vygotsky con ese tema social que es complementario al aprendizaje e infaltable además, ¿sí? Y las teorías del procesamiento de la información, como esas teorías donde tiene que ver mucho la memoria, la cognición, ¿cierto? Y ya habilidades pues más focalizadas con respecto a lo que es ese aprendizaje. Y en aspectos generales, todas estas teorías del aprendizaje buscan que el sujeto modifique, que tenga nuevos conocimientos, que sea capaz de desarrollar nuevas habilidades, y que pues esto normalmente lo hemos soportado en conductas propias de una persona que asimila la información. La importancia de las teorías del aprendizaje: es fundamental tener en cuenta que para que esto suceda, o sea, cuando sucede el aprendizaje, se, se pueden lograr muchas otras cosas. Para nosotros como docentes, por ejemplo, es importante tener o afianzar todos estos conocimientos para tener cómo planear, ¿sí? Cómo pensar en estrategias, cómo acudir a la mejor didáctica, cómo saber y cómo motivar el aprendizaje de esa persona que está en un aula de clase en este caso, y cómo planificar para que todo ese
rigor del aprendizaje, para que todo ese despliegue de didáctica, de contenidos, tenga un buen surgir y además tenga un buen final, ¿sí? Y favorecer precisamente ese desarrollo integral de esa persona que se pretende educar. Acá vuelvo y retomo a Vygotsky con ese aprendizaje o esa zona de desarrollo próximo que es la bandera pues de su teoría, y que de alguna manera muestra cómo esa persona que acompaña logra que ese otro sea capaz de dar ese paso más allá y desafiar su propio conocimiento, ¿sí? Y avanzar. Entonces tenemos el constructivismo de Piaget como esos aprendizajes exploratorios, tenemos el socioconstructivismo como ese trabajo en grupo, como ese trabajo social, como ese trabajo que se puede usufructuar, ¿sí? El aprendizaje cómo se puede usufructuar de esa interacción social, el conductivismo como es un sistema de recompensas, de logros, de reforzadores, de buscar cómo evacuar algunas conductas que no son las más esperadas o las más deseables. Y el cognitivismo, ¿sí? Con esos mapas conceptuales, con esa capacidad de organizar la información. Bueno, para concluir, pues llegamos a la pregunta central y todavía quedándonos con nuestros autores, tenemos que cómo se favorece, ¿sí? ¿Cómo se favorece estas teorías, cómo favorecen, perdón, estas teorías nuestra práctica y la formación de los estudiantes? Pues entonces, como bien señalan nuestros autores, tenemos que hay principios para crear entornos efectivos de aprendizaje, nos ayudan a comprender y orientar el comportamiento. También es importante tener en cuenta que los fundamentos para entender los procesos de aprendizaje también surgen de allí, de esas buenas prácticas en el aula o esas buenas prácticas con nuestros estudiantes o esos aprendices o esos discentes. Acá está mi bibliografía. Muchas gracias por su escucha y nos veremos.